Olá, você está no canal Var História. Hoje temos a honra de entrevistar o professor Stefan Boazar, professor da Universidade de Toulouse. Ele é autor do artigo Pensando as Direitas na América Latina, publicado no número 52 da revista Var História. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muchas gracias. Em seu artigo, publicado na Var História, o senhor discute a importância do catolicismo para a composição das direitas latino-americanas. Quais elementos nos permitem perceber essa influencia religiosa actualmente? Bueno, yo creo que para entender esto hay que hacer un recuento histórico de lo que fueron estas derechas latinoamericanas y hasta cuestionar el uso mismo de la palabra derecha, porque en todos los países no es posible hablar de derechas o de izquierdas, aunque sea seguramente más fácil hablar de izquierdas, porque hay una identidad política que la gente puede aceptar, cuando en realidad en las derechas es más difícil porque la gente suele no autoidentificarse con este término, ¿no? Entonces es un término muy complicado de utilizar. Si se vuelve a lo que es el origen del término, hay que volver a la Revolución Francesa y ver que estaban sentados a la derecha del rey los partidarios de la monarquía y a la izquierda los que querían un sistema republicano. Entonces ahí se va dividiendo, se va creando este eje de esta separación. Luego, sobre todo, lo que se nota a lo largo de la historia del siglo XIX y XX en Francia y en otros países es que se va a hablar de derecha con adjetivo, ¿no? Se va a hablar de derecha reaccionaria o contrarrevolucionaria. La primera derecha que se opone a la Revolución Francesa se la va a llamar más bien contrarrevolucionaria. Luego se va a hablar, siguiendo por ejemplo el trabajo de René Rémond, que fue un gran historiador de las derechas en Francia, de una derecha orleanista, que representa una corriente de la monarquía francesa, más bien liberal y sobre todo en lo económico, que defiende la libertad de comercio y René Rémond añade una tercera derecha, que es la derecha bonapartista, tomando el ejemplo de Bonaparte, de los dos Bonapartes que tenemos en la historia francesa, y para caracterizar una derecha más autoritaria, ¿no? en su manera de gobernar y muchas veces un apelo directo al pueblo, ¿no? O sea, el soberano o el gobernante habla directamente con el pueblo, ¿no? Bueno, en fin. Y luego se fue añadiendo otros términos con la llegada de los fascismos, y hasta aquí con el tema porque algunos historiadores niegan que el fascismo sea de derecha, porque proviene más bien del nacionalsocialismo, de un antiliberalismo, eso sí. En América Latina el tema es un poco distinto porque no hay derecha contrarrevolucionaria en el sentido que la derecha nace contra la presencia colonial. O sea, digamos, la vida política nace contra la presencia colonial, con la salvedad de Brasil, que en un caso tardío en esta independencia hispanoamericana, pero en general el mundo político se va a dividir entre conservadores, partidarios del orden, de la centralización de la Iglesia Católica y de la importancia de su pregunta, ¿no?, sobre el catolicismo, y después de la importancia de la corriente liberal de tipo anglosajón, y por eso esta división entre conservadores y liberales. No se aplica esto a todos los países al mismo tiempo, de la misma forma, pero digamos que eso va a ser la línea divisoria en el siglo XIX. Con la llegada del siglo XX, con el tema de la masificación de las sociedades, de la cuestión social, la cuestión de la democratización también de las sociedades, empieza a aparecer una derecha nacionalista, autoritaria, que tiene raíces muchas veces en una
suerte de positivismo muy cerrado, racialista, y que esta lucha en contra de eso, el proceso de democratización de la sociedad, ¿no? Y luego, esto también es un esquema que desarrolla un pensador norteamericano que se llama Albert Ishman. Él dice entonces esto fue como la segunda ola revolucionaria, ¿no?, contra la democratización de las sociedades, y llegaría a la tercera ola después de la Segunda Guerra Mundial, que sería más una derecha que se opone al estado de bienestar. Es decir, hay más una derecha que llamamos hoy día neoliberal, que se opondría a esta idea de la intervención del Estado en la economía y de la vuelta a una suerte de orden natural organizado por el Estado, organizado por el mercado en vez del Estado. Bueno, en América Latina es fácil rastrear esta tercera ola porque, caso por ejemplo de Chile, de Argentina, ¿no?, con la llegada de gobiernos autoritarios militares, se nota esta tendencia neoliberal. El catolicismo es interesante porque durante todo el siglo XX los católicos se van a dividir mucho entre los progresistas y los conservadores, esto ya en los años 30, sobre el tema de la democracia, y luego se van a dividir sobre el tema económico. Algunos se van a quedar, que llamamos más integralistas, van a seguir oponiéndose al liberalismo, cuando otros, bajo la influencia por ejemplo del Opus Dei en España, van a aceptar el neoliberalismo y se van a convertir al neoliberalismo, ¿no? Entonces el catolicismo permite ahí una conexión entre corrientes conservadoras de derecha que antes se oponían, ¿no? Bueno, eso es una explicación posible para pensar este catolicismo, la importancia que ha tenido, ¿no? Y por ejemplo, sí, el catolicismo tiene un rasgo muy importante en la historia del siglo XX en América, que es el anticomunismo. El profesor Rodrigo Pato Zamota, que es profesor de la universidad, mostró muy bien en su estudio sobre el peligro rojo, o peligro vermelho, que había desde la Revolución Rusa, pero hasta antes, con la llegada de inmigrantes, anarquistas, que había una tensión, ¿no?, en que el catolicismo veía como a estas masas de izquierda o pobres como una masa potencialmente peligrosa debido al comunismo. De ahí el fuerte anticomunismo, y este anticomunismo en el catolicismo, esto sí tiene continuidad a lo largo del siglo XX y va a nutrir de manera distinta, pero va a nutrir todas las corrientes que estuve un pouco describiendo en este primer momento. Nos últimos anos, após crises econômicas, territoriais, sociais, nós percebemos a retomada do poder por partidos de direita e de extrema direita, tanto na Europa quanto no continente americano. Entretanto, o México, embora enfrentando uma série de problemas, assim como, né, o restante da América Latina, conseguiu eleger um candidato mais próximo à esquerda. Como podemos entender a eleição de um candidato de esquerda na contramão da tendência da América Latina no momento? Bueno, es una muy buena pregunta que merecería seguramente muchos estudios, sobre todo si se quiere comparar lo que es una situación en Europa actualmente con problemas, por ejemplo, vinculados mucho a la inmigración, es un tema muy fuerte que genera muchas tensiones y que se está convirtiendo un poco en el eje de la vida política, ¿no? Están los anti-inmigrantes y los pro-inmigrantes, o los que ayudan, o los que por lo menos quieren proponer otra alternativa que echar a la gente, ¿no? En América Latina esta polémica de la migración es importante, puede ser importante, por ejemplo, en Argentina, entender también algún tipo de voto así un poco radical, debido a una inmigración peruana, boliviana, que llega fuertemente. No creo que sea esto un tema importante en la política brasileña, de momento,
con comparación, por ejemplo, con la corrupción o otros temas o la seguridad, ¿no? La seguridad interna, que eso sí son como los centros principales de la vida política. Entonces, ahí la dificultad es saber todos estos movimientos mundiales, ¿no? Como una gran ola de derecha, una gran ola reaccionaria que abarcaría a todos los países de la misma manera. Por ejemplo, en Europa el tema migratorio no tiene la misma resonancia en los antiguos países de la Unión Soviética, de lo que se llama la Mitteleuropa, que la Europa central, porque son países que no tienen una larga tradición como nación. Nacieron muchos de ellos, bueno, la explosión del Imperio Austrohúngaro, no vuelvo sobre todo esto, pero son países recientes, ¿no? Entonces, el tema migratorio tiene ciertos aspectos particulares. En Italia tiene otro aspecto particular, porque Italia está en primera línea recibiendo a todos los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo. Bueno, entonces es una problemática que ya hasta dentro del contexto europeo va tomando distintos matices, ¿no? Según los países. En América Latina claramente hay si se miran las elecciones, ¿no? que tuvieron lugar estos últimos 5 años, claramente hay un regreso de las izquierdas, un retorno de las izquierdas a la oposición, que puede ser visto también como algo positivo, en el sentido de que muestra que la democracia funciona, que hay una alternancia en el poder, que gobernaron las izquierdas, y la democracia permite a otros partidos políticos, ¿no? Asumir el poder, gobernar con otras propuestas. Lo que es más inquietante, a mi parecer, es que de esta ola es que la derecha que está llegando al poder es una derecha muy autoritaria, o más autoritaria, que no sé hasta qué punto cree en la democracia. Y el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Plantea este tema de, al fin y al cabo, qué democracia él quiere para Brasil, ¿no? Tampoco lo quiero comparar a Trump, es otra cosa, pero Trump también, desde su punto de vista, está cuestionando este tema de la democracia, ¿no? Entonces, la dificultad es también tener una visión de conjunto y decir, todos los países están yendo por la misma senda y siguiendo las mismas pautas. Colombia tradicionalmente es un país de derecha, o sea, por lo menos desde la Guerra Fría, entonces hay un continuum, ¿no? Sí, lo que tensa es la presencia seguramente del chavismo todavía en el poder en Venezuela, que eso, y detrás está todavía la vieja Cuba, los hermanos Castro, aunque ya ha habido algunos cambios, por lo menos institucionales. Entonces está marcado por esta presencia de una izquierda que se ve como corrupta y que quiere imponer un Estado totalitario. Entonces la derecha reacciona en contra de esto, pero no es así, es mucho más complejo, y las izquierdas en Brasil, con Lula y después con Dilma, o la izquierda de Michelle Bachelet no tiene nada que ver con el chavismo. Son dos proyectos de sociedad totalmente distintos. Uno es abierto, es democrático, cuando el otro no es tan abierto y tan democrático. Ahí es otro tema. Caso mexicano, y para terminar, para concluir, el caso mexicano parece venir a contracorriente, ¿no? de esta tendencia general. Una posibilidad de explicación es que existiría como un excepcionalismo mexicano. México siempre fue un país que marchó al revés, ¿no? con la revolución de 1910, y siempre además con grandes convulsiones, grandes luchas de poder, y que terminaron muchas veces en batallas, en enfrentamientos, ¿no? políticos muy fuertes. Entonces, partiendo de la Revolución Mexicana, hay un partido que dirige el país durante 70, 80 años, ¿no? Casi un poco más, depende de dónde se coloca el inicio realmente del partido del PRI, de su gobierno, pero entonces eso
algunos autores liberales, por ejemplo, hablaron de una democracia perfecta, la democracia del partido único, con elecciones, pero una democracia con un solo partido que, digamos, que solamente podía ganar un partido, ¿no? Esta situación genera que si en los años 2000 llega al poder la derecha por primera vez, el PAN, por una serie de elecciones, vuelve el PRI, y al fin y al cabo lo que vieron los mexicanos es que la derecha no logró solucionar los problemas mexicanos, de los mexicanos, que muchos de estos problemas tienen que ver con la casi desaparición del Estado, ¿no? Frente al narco, frente a la violencia, un tema muy omnipresente, ¿no? en la vida mexicana. Entonces puede explicarse tal vez la llegada al poder del PRD y de López Obrador como tal vez un intento por parte de los mexicanos de buscar otra solución. Si el PRI no funciona, si la derecha, o sea, digamos, si la izquierda que llega a la revolución no aporta solución, si la derecha no aporta solución, tal vez el PRD, que además viene como una coalición con el PAN, o sea, tampoco viene todo muy claro. Esto puede explicar por qué este López Obrador llega como una opción viable para el electorado. Y tal vez otro punto de explicación que habría que profundizar, pero hay que tomar en cuenta el impacto muy fuerte en México de la llegada de Trump al poder. Trump hizo de los mexicanos los enemigos internos, ¿no? De que iban a corromper la nación norteamericana, que iban a destruir lo que era el ethos protestante, ¿no? Con el catolicismo. Entonces, este discurso muy radical, muy racista, xenófobo en contra de los mexicanos, también pudo tener eco en México, porque en realidad la derecha neoliberal, que sea la del PRI, que es de los años 80, cuando hace su conversión hacia el neoliberalismo, o el discurso de la derecha verdadera del PAN, no tiene una respuesta a Trump. O sea, cuando Trump dice que hay que salir del ALCA, de la lena, ¿no? de este comercio de... Esta derecha y este centro-derecha, centro-izquierda mexicano no tiene respuesta. Entonces el PRD puede aparecer como una solución. Y López Obrador hizo una campaña muy inteligente, a mi parecer, ¿no? Sobre este tema de la mexicanidad, lo que sería un poco el alma del país y defenderlo en contra de Trump, ¿no? Como una manera de afirmar que valores que son propios de los mexicanos y que él iba a defender estos valores. Eso, como tal vez explicar por qué México parece a contracorriente de este continente, pero também em uma situação complexa. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e vocês continuem assistindo o nosso canal e nos acompanhando nas redes sociais.